Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de vosotros juristas que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Dios. El apóstol Pablo toca hoy un tema bien importante, que es el tema de la justificación, de la salvación, de la fe. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, la ley era ¿qué? Fundamental e importante. Por eso la necesidad de cumplir con todas las prescripciones de la ley. Para Pablo, lo importante no es que tanto la ley y el cumplimiento de la ley, sino la que, él lo dijeron, ¿la qué? La fe. ¿La fe en quién? En Jesús de Nazaret. Para Pablo es fundamental. Justificación, salvación, redención. Y eso es lo que uno ve en los relatos del Evangelio. Cuando se acerca a alguien que está mal, Jesús, ¿qué es lo que dice? Gracias a tu fe o por tu fe te has salvado. Es decir, usted ha puesto toda su vida, toda tu confianza la has puesto en las manos ¿de quién? De Dios. Dios, porque has creído en Él, porque has confiado en Él, se da ese don, ese regalo maravilloso ¿de qué? De la salvación. Por eso el choque de Jesús con las costumbres, las tradiciones, las autoridades religiosas, lo del Evangelio de ayer miércoles y de hoy, el choque, porque para las autoridades religiosas de Israel, lo más importante que era cumplir ¿qué? Cumplir con tradiciones, con normas, pero la persona seguía ¿qué? En la misma situación de abandono, de marginación, de sufrimiento. No podían como
entrar en la dinámica de la salvación, porque para muchos era imposible. Por ejemplo, el caso de una prostituta. Una mujer que ejercía trabajo sexual, tenía totalmente ¿qué? La puerta cerrada totalmente, era imposible para una mujer así, para los publicanos, para las personas que tenían o estaban consideradas como endemoniadas. Una persona así estaba marginada totalmente de lo que es salvación. Recuerden los leprosos, el famoso hombre paralítico que está cerca de la piscina en la puerta del templo, no puede no puede entrar porque es que es imposible para ellos. Entonces por eso Pablo nos dice hoy, no, es que ya hay alguien que nos ha justificado, es Jesús. Gracias a él la puerta está ya bien abierta, de par en par. La cuestión es que ya uno tome la decisión de de no querer entrar en la dinámica de la salvación. Y eso es lo que Jesús les hace caer en cuenta a estos señores. Es que ustedes impiden el acceso, ustedes no dejan. La gente con ganas de entrar, pero ustedes no dejan, porque hay de ustedes, recordando que edificaron tumbas a los profetas. Es decir, el profeta que anunciaba la salvación, pero cortan al profeta, cierran la puerta, impiden. Y también dice Jesús, ustedes los juristas se quedaron con la con la llave del saber. Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar, ni entran ellos, ni permiten que los otros entren. Qué triste la situación de tantas personas en la época de Jesús que no pudieron darse en cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta, pero la institución religiosa lamentablemente la cerró. Y eso puede ocurrir hoy también. Hoy también podemos cerrar la puerta. Cuando condenamos, cuando juzgamos a alguien, cuando lo consideramos que no merece la mirada, el abrazo de ¿quién? De Dios. Eso puede pasar hoy en día. Hay muchas personas que han roto con mi Dios, rompieron relaciones con Él, porque están convencidas de que Dios no está para ellos. Hay un choque, un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no los acepta tal y como son. Yo le escuchaba a alguien hace ya algún tiempo que fue pues a buscar, digamos, un espacio para ser escuchado, y llegó esta persona muy resentida con la iglesia, porque fue rechazado por su orientación sexual. El corazón de esta persona estaba muy endurecido.
Y esa situación lo llevó a pensar en que mi Dios era un ser cruel, que lo rechazaba, que Dios lo miraba como algo malo. Y empezamos entonces tomando ¿qué? La mejor herramienta. Entonces tomamos el Evangelio y empezamos a pasar páginas del Evangelio. Páginas. Y entonces le decía yo a esta persona del Evangelio eres tú, soy yo. ¿Y qué es lo que hace Jesús acá? Los acepta, comparte con ellos. Entonces ahí te das cuenta de que lo que te han dicho o lo que has creído va yendo al Evangelio, todo cambia, la visión tuya tiene que cambiar de Dios. Y a partir de ese proceso de catequesis con esta persona, empezó a darse en él una transformación. Entonces ya no se hacía daño, no se lastimaba, intentó quitarse la vida. Ahora, ya luego me decía, ahora he aprendido ¿a qué? A aceptarme y amarme y a cuidarme. Y ahora veo que hay alguien que nunca me ha rechazado. Entonces, allí hay un proceso de ¿qué? De conversión, de transformación. Pero ¿a partir de qué? De un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús. Para que haya conversión, yo debo de haberme encontrado ¿con quién? Con Él, tener un encuentro personal con Jesús. Y cuando hay un encuentro personal con Jesús, el ser humano resucita, se levanta. Pero si cerramos puertas, lamentablemente muchas personas van a seguir con la idea de que Dios, en vez de acoger, aceptar y amar, ¿está qué? Está rechazando, está sacando. Entonces la vida de esta persona cambió el 100%. Aprendió a aceptar su condición, pero empezó a amarse y a valorarse. Ya dejó de prostituirse, de llevar una sexualidad bien desordenada, ya aprendió a quererse, a valorar su cuerpo, su salud. Fue capaz de perdonar a su familia que lo había rechazado, a sus papás. Recuperó la paz que se había perdido. Entonces, el Señor Jesús les está criticando a estos señores de la institución religiosa que cerraron la puerta. Y Él dice, no, es que hay que abrir antes la puerta porque son muchos los que se están quedando por fuera y se están muriendo. Su alma se va, su ser va muriéndose, la parte existencial se va muriendo. Entonces, no cerremos puertas. Ya se ha iniciado el camino para el sínodo de la sinodalidad. No sé si han escuchado, ya vamos a tener para el año 2023 ya el sínodo de la sinodalidad. Yo los invito para que busquen en internet. Ya en la diócesis de Stockton ya también se empezó a trabajar sobre la sinodalidad, caminar juntos,
para vivir nuestra experiencia de Jesús de una forma plena, para que busquen ahí en internet sobre la sinodalidad, que es bien interesante. Entonces, hoy en día son muchos los seres humanos que están llenos de sed, de hambre. Hay mucha sed, hay mucha hambre, hay mucho sufrimiento, hay enfermedades que están llevando a muchos seres humanos al abismo, a la muerte, al suicidio, a la pérdida del sentido de ¿qué? De la vida. Y entonces, si tengo cerrada la puerta, todos estos hombres y mujeres van a estar allí, marginados. Entonces, por eso para Pablo es importante que haya un despertar de la fe. Es decir, la cuestión va más allá de cumplir con normas o con ritos o con costumbres, sino que con tu fe, el despertar de tu fe en Jesús, ¿te qué? Te levante, es tu fe. Y los evangelios nos dan ya, digamos, ese testimonio. Jesús siempre nos va a estar ¿qué? Nos va a estar siempre llamando para que lo sigamos, es decir, confíe en mí. Pon toda tu confianza en esta propuesta que se llama, ¿cómo se llama la propuesta de Jesús de Nazaret? El reino, ¿de qué? El reino de los cielos. Esa es la propuesta de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa es la propuesta evangelizadora de Jesús de Nazaret. Cuando yo me meto en la dinámica del reino de los cielos, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a Lupita? Se levanta. ¿Qué quiere la niña? Dice la madre, levantarse, recuperar el qué, el sentido de su vida, es decir, el para qué estoy yo acá, el por qué estoy yo en este mundo, encontrarle razones a la vida, que uno cuando se levante en la mañana, uno diga, qué belleza de día, qué día tan lindo, tan importante, así está gris, o así está haciendo mucho frío, o esté lloviendo, no importa. Este es un día maravilloso, es un día que mi Dios me va a dar, me dará. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para seguir experimentando su amor, para encontrarme con los demás. Eso es lo que hace Jesús. Entonces Jesús nos invita hoy a abrir la puerta. El apóstol Pablo nos invita a ¿qué? A tener fe, a creer en quién, en la propuesta de Jesús de Nazaret. Una propuesta para unos poquitos. Muchachos, para todos. Ay, ¿cómo así que para todos? Pero es que fulanito de tal, mire lo que hace o lo que ha hecho, sí. También. Acuérdense lo que nos decía ayer Pablo, que aquí ninguno puede ser un juez de los demás. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.